días, bienvenidos. Les saludamos desde el sur de la Florida y desde la ciudad de Nueva York. La radio se escucha a partir de este momento en la 1550 AM Cadena Azul, Despierta Miami, en Cadena Azul. Esta es WRHC y también a través de MundoNet en el área metropolitana de Nueva York. Hoy miércoles 26 de agosto del año 2015. En el sur de la Florida tenemos un cielo que se está nublando cada vez más. Obviamente podríamos tener lluvias en el día de hoy que van a ir incrementándose en las próximas horas, en los próximos días, hacia el fin de semana, mientras pues hay una advertencia de tormenta tropical por Erika que avanza por el Caribe hacia las Antillas y hacia Puerto Rico. Allí es donde ya han emitido esta advertencia de tormenta tropical. Muchas noticias en el día de hoy. Obviamente la política todos los días acapara la atención de las noticias en los Estados Unidos. Don Rudy Ferreira, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, pues aquí preparado parece que tenemos un huracancito que amenaza con venir para acá, para el sur de Florida. Pues esperemos que no provoque muchos estragos, esperemos que se quede por el camino, pero de todas formas sería bueno que empezáramos a decir a la gente que se vaya preparando. No es que estamos ahora aquí haciendo un llamado al síndrome de Home Depot, pero de todas formas es bueno siempre estarse preparado para las cosas. ¿El síndrome de Home Depot? Sí, el síndrome de Home Depot. ¿Tú no te acuerdas hace unos años atrás cuando venía un huracán detrás de otro y todos los periódicos, la radio y todo eso, Home Depot con todos sus anuncios vendiendo paquetes, descuentos, baterías, linternas, todo tipo de cosas, vida por haber, madera, chapas de metal y todo eso? Bueno, hacían su agosto con los huracanes. ¿Usted recuerda en qué año pasó Katrina? Claro, fue el año 2005. Hace ahora 10 años, ¿no? 2005. Sí. Sí fue 2005 Katrina. Katrina fue, sí. Katrina fue del agosto 23 a agosto 31 de 2005. Pues le cuento algo. Katrina fue el único huracán que la gente no se recuerda que cruzó la Florida 3 veces. Vino del este hacia el oeste, volvió otra vez y regresó otra vez. Se pasó por Doral. 3 veces. En un día como hoy. Fort Lauderdale. Yo fui a cubrir y fui a Fort Lauderdale y cometí un error. Estacioné mi carro a favor del viento. El mecánico estuvo como 2 meses sacando arena del tanque de gasolina y de todo el carro. Bueno, le cuento que entonces hace 10 años, un día como hoy, estaba pasando Katrina por aquí, antes de enfilarse hacia New Orleans, que recordamos esa gran catástrofe. Eso fue una historia increíble, porque yo recuerdo que estábamos en el Centro Nacional de Huracanes cuando Max Mainfield llamó a su colega. Él era entonces el director del Centro Nacional de Huracanes. Llamó entonces a su colega que estaba en New Orleans y le dijo: ¿tú te acuerdas lo que hablamos hace unos años atrás de que podría pasar? Y el otro dijo: sí, pues entonces te debo decir que va a pasar ahora. Y el otro de lado allá, lo único que dijo fue: Dios mío. Sí, mire, yo recuerdo que tuvimos comunicación con un periodista de la cadena SER que estaba en New Orleans y este señor decía: yo no comprendo cómo no se está, pero varios días antes de la tragedia de New Orleans con Katrina, y él estaba advirtiendo y decía: yo no comprendo cómo no se le ha dado la dimensión a esto, si sabemos que New Orleans está como en una... bajo agua. Está por debajo del nivel del mar. Claro. Y nadie ha dicho nada, yo no veo movilización. Y yo escuchaba a este señor y yo pensaba: ¿es tan grave? Esto no es como una alarma. Y este señor tenía razón, mucha gente ya lo advertía, principalmente los que conocían. El problema es que la gente casi siempre nunca lleva en serio las advertencias. La gente tiene la tendencia a pensar que todo pasa a los demás y no lo pasa a uno. Y eso no es bien así, las cosas también le pasan a uno. Claro. En Katrina pasaron 3 cosas que son extraordinarias. Una fue que el barrio francés no se inundó, lo cual significa que cuando los franceses construyeron el barrio francés sabían dónde estaban construyendo, porque es la única zona de aquella área, es la única zona que está sobre el nivel del mar, por lo tanto el agua no entró. Uh-huh. La otra fue que el huracán cuando llegó a la iglesia, a una iglesia que hay en el downtown de New Orleans, que tiene una estatua que tiene un ángel que está apuntando hacia una determinada dirección,
el huracán de repente en ese lugar cambió de dirección. Y la tercera cosa que pasó en New Orleans a razón de Katrina fue que el presidente Bush decidió nombrar al jefe de la Guardia Costera para dirigir las operaciones de rescate, y el hombre estuvo 48 horas en el cargo porque no se entendía y hubo que ir a buscar al ejército. Mire, pero la noticia aquí en los Estados Unidos, particularmente en el sur de nuestro país, tiene que ver con Erika. Sigue avanzando entonces hacia el Caribe, y ya para las Islas Vírgenes y para Puerto Rico hay una advertencia de tormenta tropical, y como usted dice, podría fortalecerse en las próximas horas y convertirse en un huracán. Sí, él está viniendo por el norte, por el norte del Caribe, y el cono indica que va pues subir hacia el norte y va a subir entre la Florida y las Bahamas. Y cuando eso pasa, casi siempre nosotros vamos a llevar el ramalazo. Sí, también la isla de Cuba recibe esos embates de muy fuertes lluvias y de las tormentas que provocan los coletazos, como llaman del radio. Ya saben, a limpiar las alcantarillas. Bueno, eso de pedir al alcalde que limpie las alcantarillas es pedirle como peras al olmo, pero bueno. ¿A cuál de todos? A todos ellos. Mire, el alcalde Carlos Jiménez, porque la tormenta Trump, ayer se provocó una tormenta en una de las ruedas de prensa del señor Donald Trump, donde Jorge Ramos, el periodista de Univisión, pues la noticia ya la conocemos, estuvo enfrentándose, lo mandó sacar el señor Donald Trump de la rueda de prensa. Vamos a hablar de esto, porque tiene mucho de un lado y del otro. Yo he escuchado cuando la prensa latina dice, nos sentimos muy mal. Yo creo que tenemos que ser un poco objetivos, y eso lo vamos a comentar desde el punto periodístico, desde el punto de cómo se trabaja en una rueda de prensa, y también la reacción del señor Donald Trump, que voy a ponerla en perspectiva junto a algo que le sucedió a otro candidato, pero del Partido Demócrata, al señor Bernie Sanders, hace algunos días, con unas llamadas hecklers o alborotadores que se aparecen en las ruedas de prensa, o en los discursos, no a preguntar, no a ser parte de la discusión, sino a alborotar y a lanzar statements o posiciones y a dañar la reunión. Pero controversial lo que sucedió ayer entre el señor Donald Trump y Jorge Ramos, que al final le permitió que le hiciera algunas preguntas. Esa es una de los temas en el día de hoy. El otro tiene que ver con el señor Carlos Jiménez. Él es el alcalde del condado Miami-Dade. También tiene su enfrentamiento con un periodista que se llama Brian Dennis del Miami Times, porque le hizo o lo confrontó fuertemente también en una de las ruedas de prensa, vinculándolo con un proyecto millonario que se va a hacer en una de las zonas más deprimidas y más azotadas por la violencia, como es Liberty City. Aquí también una mujer murió después de perder el control de su auto, chocó contra un edificio de una escuela para el desarrollo de adultos discapacitados. Esta mujer, que no ha sido identificada, viajaba en dirección sur en North Miami Avenue. Y les voy a dar unos datos sobre un estudio que hizo ahora en el 2015 el Urban Mobility Scorecard de la Universidad Texas A&M sobre el transporte y cómo estamos ubicados. Por ejemplo, dónde está ubicado New York, dónde está ubicada Chicago, las ciudades que tienen los mayores problemas de tránsito, y entre 15, los 15 más problemáticos en cuanto al tráfico, y Miami-Dade tenía que estar allí incluido. Hombre, claro, pero es que yo no creo que sea un misterio para nadie aquí en el sur de la Florida la situación del tráfico que tenemos, ¿no? Y la ciudad de Nueva York también. Bueno, esa mucho más, aunque sabemos de el excelente servicio de transporte masivo que tiene la ciudad de Nueva York. La temperatura en la ciudad de Miami es de 82 grados Fahrenheit, en Orlando es de 79, en Charlotte 66. Qué rico, ¿no? ¿Le gustan esas temperaturas? Sí, es agradable. ¿Cierto?
mucho mejor, 66 grados la temperatura en Charlotte, en Carolina del Norte, y la ciudad de Nueva York tiene apenas 70 grados Fahrenheit. Ya vamos a ir a la ciudad de Nueva York para escuchar los titulares de las noticias más importantes en el noreste de los Estados Unidos, pero quiero aprovechar también a Daniel González, que está aquí en nuestra mesa de trabajo para que nos dé los adelantos de las noticias deportivas más importantes. Dani, muy buenos días. Luis, buenos días a ti y a todos los que despiertan. Vamos con los deportes porque hubo resultados de Champions League. Ya hay equipos clasificados: el Malmo, el Dinamo de Zagreb, el Valencia, el Shakhtar, el Maccabi Tel Aviv. Son los equipos que accedieron a la competencia por la orejona. El día de hoy, más partidos a destacar: el Brujas de Bélgica recibe al Manchester United. El mexicano Javier Chicharito Hernández está convocado para este encuentro. En el seno de Miami Dolphins, el quarterback Ryan Tannehill habló con los medios de comunicación. Tendremos las declaraciones para el tercer partido de pretemporada ante los Atlanta Falcons. Se confirmó lo que se venía diciendo este lunes: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado es jugador de la Juventus, de la Vecchia Signora del Calcio. Él es cedido a préstamo por el Chelsea, donde llegó hace 7 meses, y también el polémico italiano Mario Balotelli regresó del Liverpool al Milan, también allá en Italia. El jamaicano Usain Bolt y el estadounidense Justin Gatlin avanzaron a las semifinales de los 200 metros planos, en los que tendrá un enfrentamiento en el Campeonato Mundial de Beijing. Vamos a hablar también de un atleta polaco que se llama Paweł Fadek. Él ganó medalla de oro, se fue a festejar, Luis, se puso una borrachera impresionante y pagó el taxi con la medalla de oro. Ya les daremos los detalles. También hubo actividad en Conca Champions. Ganó el DC United de la MLS y el Santos de México perdió con el Saprissa. Gallos de Querétaro jugará esta noche en Panamá en lo que es la Conca Champions. También hubo actividad en la Copa MX. Ganó Cruz Azul y León, y Monterrey empató. Vámonos con el rey de los deportes, el béisbol de las Grandes Ligas. Ante más de 17,000 asistentes, los Miami Marlins ganaron, esa es la nota, Rui, ganaron. Ay, pero lo dice con una emoción. Sí, pues es que llevaban 4 partidos de manera consecutiva. Al final empataron la serie a 1 juego con los Piratas de Pittsburgh. Esta noche habrá más actividad. Bueno, los Yankees fueron barridos por los Astros de Houston, 15 carreras a 1. Y los Mets, también para nuestros amigos de la Gran Manzana, ganaron a los Phillies de Filadelfia. Luis, estas notas las ampliaremos en el transcurso de este gran programa. Oye, ¿cuánto vale una medalla de oro? Pues, no sé, como $10,000. ¿$10,000? Sí. Y eso fue lo que pagó. Después se arrepintió y la recuperó, afortunadamente. Pero este polaco, después de la festejación, del festejo. Polaco. Siempre los cuentos son de polacos, ¿no? Sí. Los cuentos son siempre polacos. O gallegos. Los gallegos. Sí, lo que a veces es un poco injusto con los gallegos. ¿Cierto? Sí. Y con los polacos también. Sí. Pero los judíos hacen chistes buenísimos. Sí, pero siempre los cuentos son de tenía que ser polaco. Eso es lo que dicen de los polacos. A ver, Rui, ¿cómo amanecieron las bolsas asiáticas en el día de hoy? Amanecieron para nosotros, obviamente son las primeras que comienzan a funcionar, claro, y a reportar. Bueno, ellas amanecieron con bajón, tanto Japón como en China, pero después, a la medida que la jornada se fue desarrollando, fueron subiendo lentamente, pero se están recuperando. No a la misma cifra que tenían ayer, pero también la jornada va por la mitad. O sea, ahora, en este momento, en Japón ya debe haber cerrado, y en China también, porque ahora son las 7:20 de la noche en Pekín, el día de hoy. Sí. Y deben haber cerrado. Y según me estaba viendo en el Financial Times, pues no cerraron exactamente con la misma cifra de ayer, pero cerraron en alza.